Buenas noches, que el Señor le bendiga, que el Señor traiga bendición a su vida, a su familia. En esta noche quiero compartir con usted algunos principios que encontramos en la palabra de Dios. Recuerde que usted y yo hemos sido llamados a ser representantes de Dios, representantes de su reino. Tal vez lo podríamos entender como cuando un país envía un representante a otro país, un embajador. Usted y yo, dice la palabra de Dios, que somos embajadores de su reino. Deberíamos ser gente que marca la diferencia, gente que hace la diferencia, que lleva su cultura al lugar donde vive, que lleva sus costumbres, que, que enseña, que comparte. La palabra de Dios nos habla en el libro de Daniel, en el capítulo 1 y verso 8, que Daniel junto con un grupo de jóvenes, probablemente todos de una misma edad, fueron llevados a Babilonia una vez de que la nación de Israel había sido conquistada. Y dice que ellos fueron llevados para que aprendieran sus costumbres y para intercambiar conocimiento. Estos hombres, y la Biblia menciona específicamente a Daniel, dice que propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminar. Hoy vivimos modas, vivimos situaciones a nivel global o lo que también quizás usted ha escuchado, la globalización, pues muy buena en un sentido de que hay mucha tecnología, hay muchos avances, hay temas de información en tiempo real, nos percatamos de todo lo que ocurre. Hay empresas que contratan personal de otros países y pueden trabajar estando en su país sin pagar hospedaje ni traslado desde sus casas o equipos de oficina trabajando para otro lugar lejano. Globalización pues ha alcanzado mucho crecimiento para algunos, para otros no, y todo esto pues también hace que nos percatemos de lo que ocurre en otros países, de las costumbres, que entendamos muchas cosas, y esto también ha traído a la iglesia algo que se llama el relativismo moral. Ahora, ¿qué es y a qué nos referimos cuando hablamos de relativismo moral? Bueno, es una corriente que niega que exista una verdad o una moral absoluta y afirma que todo depende de las circunstancias. Y no sé si usted ha escuchado esa frase que dice, todo depende del lente con el que se ve. Bueno, pues a la iglesia cristiana ha llegado este sentimiento hace muchos años, pero ahora más que nunca somos confrontados con la palabra y muchos pues dicen, no, es que todo esto es relativo. Es relativo comportamientos morales, y entonces decimos, bueno, pero es que ya eso pasa en todo el mundo, ya eso está sucediendo a lo largo del planeta, ya pasa aquí, tenemos que acostumbrarnos, así es la vida, no podemos ir en contra, y entonces esta corriente de relativismo moral ha llegado a la iglesia. Ahora, ¿qué podríamos decir? O dicho de otras palabras, ¿cómo podemos definir esto? El relativismo moral es la insensibilidad de distinguir el pecado. Cuando usted y yo empezamos a tener problemas con nuestra visión espiritual y ya no distinguimos lo que es pecado, en ese momento nos volvemos insensibles. La palabra de Dios lo dice en Romanos capítulo 1 y verso 21, dice, pues habiendo conocido a Dios,
no le glorificaron como a Dios. ¿A quién se refiere? Bueno, a gente que conoció a Dios. Y dice, y no le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Hoy hay una serie de posiciones no fundadas en la palabra de Dios, sino fundadas en razonamientos humanos, en explicaciones humanas, en justificaciones humanas. Y dice la palabra que estos que se envanecieron en estos razonamientos, dice, su necio corazón fue entenebrecido. Y por eso hoy vemos posiciones de algunos líderes que tal vez en su momento tuvieron autoridad en Dios, gozaron de autoridad, pero que hoy se volvieron relativistas y hoy consideran y aceptan un montón de cosas. Antes era un colador en su corazón y sabían separar lo bueno de lo malo, pero hoy parece que ese colador se volvió más permisivo y están permitiendo en sus vidas y aceptando para sus congregaciones y para sus iglesias comportamientos que no son aceptables. ¿Cuáles son los síntomas de este relativismo moral dentro de la iglesia? Bueno, es muy sencillo. Cuando ya no nos escandalizamos por el pecado que nos rodea, cuando ya consideramos que de ahí así pasa, ya no hay nada que hacer. A mí me ha dolido hablar con personas que fueron todo un ejemplo de moralidad, ya hoy ancianos, referirse a los temas que hoy las noticias nos hablan día a día y verlos a ellos expresándose como de ahí, ya no se puede hacer nada, esto va así y ya no ven la situación como algo de qué preocuparse, ya no les escandaliza el pecado, ya no les escandaliza la violencia, ya no les escandaliza la inmoralidad, ya no les escandaliza las situaciones que ocurren a lo largo del planeta, porque ya ahora no es lo que ocurre en nuestro país o en nuestro barrio, es lo que ocurre en el planeta porque ya estamos enterados de todo lo que está ocurriendo. Cuando ya usted y yo permanecemos indiferentes ante el pecado, este relativismo moral ha llegado a nuestro corazón. Ya los valores fundamentales del reino, como Dios, como la santidad, como la pureza, como el amor, como la verdad, como la humildad, como el respeto, el servicio, ya son considerados legalismo. Ya son considerados como algo despreciable, ya son considerados como alguien intolerante, como gente intolerante, como gente no aceptable por su intolerancia. Pero la palabra de Dios es clara y es firme. Ahora, ¿qué estamos representando? Llegamos a esta tierra a representar su gloria y pareciera que la costumbre y la cultura nos absorbió. Y ahora no parece que vengamos de otro lugar, no parece que nuestra raíz y nuestros principios se encuentren en Dios. La ausencia del temor de Dios. La ausencia del temor de Dios en las vidas de nuestras familias, en nuestras vidas personales. Cipriano, uno de los padres de la iglesia, de los primeros siglos de la iglesia cristiana, dijo que los pecados de los cristianos han debilitado el poder de la iglesia. Imagínense, en ese momento la iglesia apenas está dando sus primeros pasos. Ya hoy, 2000 años después, imagínense cómo el pecado ha debilitado el poder de la iglesia. Ya no encontramos esa iglesia poderosa que conmovía el corazón de los no creyentes, de aquellos que no creían. Ellos decían, qué lindo, cómo se aman, nos impacta la manera en la que ellos se tratan, cómo tienen las cosas en común, la manera en la que se aman nos tiene impactados. Hoy, ¿cuál es el impacto que está teniendo la iglesia en la tierra? Muchas veces lo que tenemos como impacto de la iglesia es el atractivo
por una falsa prosperidad económica. Y tenemos iglesias llenas de personas que están ahí por un interés, el dinero, la riqueza, lo que es conocido como prosperidad, que diríamos entre comillas, falsa prosperidad, porque Dios quiere para ti una prosperidad integral, que va más allá de ganarte unos dólares o unos colones más. El relativismo moral en la vida del creyente es la ausencia de integridad. Cuando usted y yo ya no caminamos con integridad. Ahora, si imaginamos la integridad como una mesa con 4 patas, o si imaginamos la integridad como una silla en la que está sentado con 4 patas, el estilo tradicional de una silla, podríamos definir la integridad en 4 áreas. La primera es en lo que pensamos, la segunda es lo que creemos, la tercera es lo que decimos y la cuarta es lo que hacemos. Para que esa silla imaginaria se mantenga en su lugar y no se caiga la persona que ahí está sentada, o esa mesa no se caiga, necesita tener sus 4 sillas, sus 4 patas. Y esas 4 patas deben tener el mismo largo, el mismo grosor, el mismo diámetro. Si no, no funciona. No sé si alguna vez le ha tocado sentarse en una sillita de estas de madera antiguas que se mueve mucho, porque le dicen a uno, nuestros abuelos decía, tenga cuidado con esa silla que renquea, porque tenía una pata más corta. Bueno, ¿qué pasa si en mi vida, si en mi integridad pienso una cosa, pero digo otra? ¿Qué pasa si en mi vida digo una cosa, pero creo otra? ¿Qué pasa si en mi vida hago una cosa, pero digo otra? Yo debo tener integridad y debo pensar íntegramente, creer con integridad, hablar con integridad y actuar con integridad. Nuestros hijos observan más lo que hacemos que lo que decimos. Las personas que están a nuestro alrededor observan más lo que hacemos que lo que decimos. Muchas veces estamos haciendo acciones contrarias a nuestras creencias. Muchas veces estamos diciendo con nuestros labios que creemos algunas cosas, pero estamos internamente pensando en otras y haciendo otras. No hay una igualdad entre lo que pensamos y lo que hacemos. No hay igualdad entre lo que creemos y lo que decimos. Y escuchamos lindas palabras y lindas frases, pero nuestras acciones derrumban y derriban todo aquello que estamos diciendo. Le estamos hablando a una persona, pero en nuestro corazón estamos pensando otra cosa. Le estamos hablando a Dios, le estamos pidiendo a Dios, pero pensando en lo que a nosotros no nos conviene, en lo que a nosotros nos interesa. Entonces, si miramos la integridad como esa mesa con sus 4 patitas, debemos tener la misma distancia en nuestro pensamiento, en lo que creemos, en lo que decimos y en lo que hacemos. Si no, nuestra vida va a estar renqueando. Y si analizamos nuestras vidas y las ponemos delante del altar de Dios y le decimos, Señor, ¿cómo está mi vida? ¿Cómo está mi caminar? Porque resulta que a veces queremos proyectar que somos gente comprometida con Dios. Y queremos pensar que así lo somos, pero nuestras acciones demuestran lo contrario. Dios hoy nos reta a dejar de un lado estos moveres humanos y salir de este relativismo moral, a veces simplemente para diagnosticarnos debemos pensar cómo están nuestras promesas con Dios. Cuando usted y yo nos comprometemos con Dios, ¿somos firmes en esas promesas?
Bueno, si no eres firme en esa promesa, probablemente ya tu vida fue absorbida por el relativismo. Porque ya tienes una justificación y ya dijiste, bueno, sí, yo me comprometí y le fallé, pero yo estoy dando lo mejor que puedo. No, Dios sabe cuál es tu potencial. Y usted sabe cuál era tu compromiso con Dios. Entonces ahora porque la iglesia, el templo, el edificio está cerrado y no abre sus puertas, entonces por eso mi fe ha decaído. Y entonces por eso ando cabizbajo. Entonces por eso estoy involucrado en el pecado. Y por eso estoy viviendo una vida mediocre. Porque como la iglesia tiene sus puertas cerradas y el pastor no quiere abrir la iglesia, entonces por eso es que este es mi justificante. Quiero decirte que en ese momento te diagnosticaste relativismo moral. Te volviste mediocre. Te volviste uno más del montón. Dejaste de ser influencia para los demás y ahora la influencia del mundo es la que domina tus acciones, tu temperamento y tu comportamiento. Cuando hay falta de interés por conocer el plan de Dios, no puedes justificarte porque la iglesia tiene sus puertas cerradas. Porque déjame decirte que la iglesia tiene sus puertas abiertas y que estamos utilizando los medios que están a nuestro alcance y los medios que el Señor ha puesto en nuestro corazón para compartir. Si eso para ti no es suficiente, si eso para ti no te basta, déjame decirte que el problema lo tienes tú. No es el liderazgo, no es la iglesia. Es tu falta de interés de buscar y conocer el plan de Dios. Es tu falta de interés por consagrar tu vida. Es tu falta de interés porque no te interesa el compromiso. Hay una ruta sencilla, hay una ruta fácil y hay una ruta que es la que Dios estableció. Dice la palabra que sin santidad nadie verá al Señor. Hoy estamos siendo retados no a parecernos al mundo, sino a reflejarle al mundo que venimos de un reino que pertenece a Dios. En Jesucristo encontramos valores no de relativismo, un verdadero amor. En el mundo encontramos celos, rencor y envidia. En Jesús encontramos verdad e integridad. Pero en el mundo encontramos engaño y mentira. En Jesús encontramos respeto y obediencia. En el mundo encontramos rebeldía y desobediencia. En Jesús encontramos santidad y una vida intachable. En este mundo en el que estamos, todo se justifica y todos encontramos una justificación para nuestras acciones fuera del modelo y el plan de Dios. Yo hoy te reto, si realmente sientes que tu vida espiritual decayó, bueno, pues toma acciones, porque déjame decirte que el responsable eres tú. No intentes justificarte, porque la iglesia hoy responsablemente se encuentra con sus puertas cerradas, porque consideramos que todavía no es el tiempo. Hay en riesgo ancianos, hay en riesgo niños. Aún no es el momento. El Señor dará el banderazo para que abramos el edificio, pero la iglesia sigue abierta para el que quiere, para el que está dispuesto a comprometerse. Que Dios bendiga tu vida y que Dios bendiga tu familia y que esta palabra dé fruto en tu corazón.